Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siempre para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siempre para mí tu palabra fiel. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones para todas las personas que están en sintonía con este poderoso mensaje de este día 6 de mayo del año 2026. Estamos en vivo, Voz de Restauración a través de Radio Costa Rica 930 AM y es una bendición estar compartiendo con ustedes. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, amén, como siempre todos los miércoles aquí en el programa Palabra Dura, Voz de Restauración por Radio Costa Rica. Esperamos que el mensaje de hoy, como siempre, sea de mucha bendición donde quiera que usted se encuentre. Hoy nos acompaña y tenemos de visita a nuestro querido hermano, Pastor Marcos Castro. ¿Cómo está usted, hermano? Muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan por medio de las ondas radiales de Radio Costa Rica y que nos ven por medio del Facebook Live. Pastor Ramón, Pastor Luis, una gran bendición y privilegio compartir con ustedes esta tarde-noche, este tiempo especial de palabra poderosa. Amén. El tema que hoy traemos a colación se ha titulado Un arrepentimiento genuino. Y tenemos como base de ese tema el Salmo 51. El Salmo 51 lo escribió el rey David en el momento más crítico de su vida, cuando fue confrontado por el profeta Natán de un acontecimiento histórico, profético y escatológico que nos ha llegado hasta nuestros días. El profeta Natán confrontó a David por el pecado de adulterio, conspiración y asesinato que hizo el rey David con uno de sus mejores soldados que él tenía. Era un soldado de élite que David tenía,
y eso está, y lo vamos a estar leyendo en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Pastor, ¿qué nos puede hablar con relación al tema que viene? Este es un tema maravilloso porque tiene que ver mucho primeramente con la gran necesidad de sentirse perdonado, el perdón genuino, el perdón verdadero, de un arrepentimiento, de un corazón, como dice el mismo Salmo 51, al cual Dios no va a despreciar cuando hay un corazón contrito y humillado. Entonces el tema de hoy tiene que ver mucho con usted que está al otro lado, porque vamos a enseñar a través de la palabra el arrepentimiento genuino que tuvo David, que nos confronta a nosotros en nuestra época actual de esos pecados que están por ahí dando vuelta y que tal vez ya ni se practican como se practicó en el tiempo pasado, pero que viene la culpa, el dedo señalador ahí a su vida, y muchas veces nos preguntamos por qué yo me siento así, por qué no siento a Dios, por qué me siento tan culpable. Hoy vamos a descubrir a través de las Escrituras cómo el Señor nos va a perdonar y en su gran misericordia nos volverá a levantar de nuevo. Hermano Marcos. Y una de las cosas importantes en base al Salmo 51 y a la enseñanza que la palabra nos trae hoy en contexto, es que cuando hay arrepentimiento genuino, tiene que haber un corazón humillado. Amén. Un Amén. corazón que reconoce su condición de pecador delante del Señor, sin importar posición, sin importar rango, sin importar la forma en la que usted falló. Ni clase social. Ni clase social, ni posición, ni economía, ni dinero. Y vemos cómo el hombre que estaba conforme al corazón del Señor había fallado. Sí. Se había equivocado. Cosas que en nuestra vida cotidiana como seres humanos pueden pasar, y lo platicábamos fuera de cámaras y fuera de acá, y es el momento de distracción, el momento de desenfoque, el momento del confort. Muchos hombres y mujeres de Dios hoy están en el confort, están en la distracción. El mundo tiene muchas distracciones y quizás posiblemente esa podría ser la posición de David. Yo creo que sí. Sí. Porque el tema central de este salmo es de un hombre que la palabra del Señor describe que estaba conforme al corazón de Dios, o sea, tenía una posición espiritual de alto rango, pero eso no impidió. Pastor, pero en el momento en el cual el hombre se distrajo, no tenía el corazón de Dios. Ahí no. Sí, sí. Entonces vamos a ver, porque David no era cualquier hombre. No. Era, váyase a 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Ok. Dice así, 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, David tenía el corazón de Dios, pero el diablo lo tocó, hermano, y esta palabra es conectada directamente con el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 21 y 22. Si usted lo tiene, pastor. Sí, 13, 21, 22 dice así la palabra. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro aquí escrito ya en el Nuevo Testamento, confirman que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Pero la palabra aquí nos atestigua que nadie está exento de no ser tocado por Satanás.
Inclusive nuestro Señor Jesucristo, después de 40 días y 40 noches, llegó Satanás y lo tocó, lo tentó, pero el Señor, siendo el Señor, Rey de Reyes y Amén. Señor de Señores, Él tenía todo el poder, todo el señorío para poder rechazar a ese animal que ha atacado y ha desmembrado toda la humanidad. Aquí en Salmo 51, en el verso 1 y 2, el que lo tenga ahí, que me lo lea Hermano Marcos. inmediatamente. Sí, claro. Versículo 1 dice, y es algo importante, la súplica que David hace en presencia del Señor, y él recurre a esa piedad inagotable. Amén. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto lo vamos a confrontar con Isaías 1, verso 18, para ir enlazando la enseñanza. Dice el Señor así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano, entonces aquí David estaba utilizando la enseñanza de los libros de la ley para poderse limpiar, para poderse purificar, y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo también. Nadie está exento de una caída, porque nosotros venimos, porque posteriormente el mismo David dice, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Así dice el Salmo más adelante, que ya lo vamos a estar viendo. Hermano, esto es tremendo. ¿Quiere agregarle algo, hermano Marco? Hay algo importante, y es que hoy por hoy, algo que está carcomiendo la vida espiritual de muchos se llama orgullo. El no reconocer nuestra condición como pecadores, el no reconocer nuestra dependencia de Dios. Y nosotros encontramos en David a un hombre que sí, la palabra del Señor establece que estaba conforme al Señor, al corazón del Señor, pero no era acepto, o sea, no era exento de pecar, no era exento de poder fallar. Y el momento de distracción que David tuvo, lo hizo pecar con Betsabé, lo hizo caer, lo hizo derramar sangre inocente con Urías el Eteo. Pero el contexto en sí, la importancia del arrepentimiento, la importancia de correr a la presencia del Señor, la importancia de recurrir al único que puede perdonar, restaurar, sanar, levantar, y eso es algo importante. El clamor que David hace es un clamor de un hombre que se desespera porque ha sentido que algo importante de su corazón ha sido desarraigado, arrancado, y se siente vacío. Léase el verso 3 y el verso 4 del Salmo 51, pastor. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, esta misma palabra usted la va a enlazar con Lucas capítulo 15, verso 17. Sí, dice: y volviendo en sí, dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vaya, hasta ahí nomás. Tremendo. Cuando nosotros vemos acá, porque yo reconozco mis rebeliones, aquí Sí. empieza ya
restauración de David, el reconocimiento. ¿Y cuándo es que él reconoce? Ya lo vamos a estar estudiando. Y dice, contra ti solo he pecado, lo mismo que hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué razón es que David está en una situación tan difícil? Vamos a ver en Segunda de Samuel, capítulo 11, ahí está la primera situación que se presenta, y el título es David y Betsabé. Sí, hermano Marcos. Segunda de Samuel es. Sí. Ok. Segunda de Samuel 11. Capítulo Sí, 11. amén. Aconteció. Aconteció Amén. Es al muy año bueno. siguiente, Sí. en el tiempo que salen los reyes a la guerra, a los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aleluya. Hasta ahí nomás. Aleluya. Se quedó Pero ahí. David se quedó en Jerusalén. No salió a la guerra. Sí, No fue. No fue. ¿Y por qué? Porque era un plan del enemigo. Quería distraerlo. Quería, hermano, tocarlo, tentarlo. Porque de ahí iba a venir la semilla para el Redentor de toda la humanidad. Es una situación, hermano, en el mundo espiritual que el enemigo utilizó al rey de Israel para provocar a celos al Señor. Y sucedió un día al caer la tarde, verso 2. Hermano. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Hermano, oiga, este acontecimiento es el mismo acontecimiento que sucedió en el libro de Génesis capítulo 3. Hermano Ramón, ¿usted me lo puede ubicar? Sí, señor. Versículo 6. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí nomás, Amén. pastor. Vea, cuando aquí dice, y sucedió al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba. Sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. Hermano, usted puede establecerme una relación entre estos dos acontecimientos en el huerto. Entre estos dos acontecimientos, las mismas consecuencias del pecado, la codicia, el deseo. Pero veamos a David. ¿Qué me interesa a David mucho aquí? Porque es el Salmo 51 que estamos estudiando. ¿Por qué no fue a la guerra? ¿Por qué no fue a combatir? ¿Por qué se quedó ahí? Bueno, porque había un plan y un propósito tanto de Dios, primeramente porque ahí iba a venir la descendencia en la genealogía del Señor Jesucristo, pero vemos que David se quedó y el diablo se valió en ese momento para llegar y tentar, viendo, como también esta mujer vio y codició del árbol, vio que era fruto agradable y delicioso y agradable a los ojos. Entonces el pecado en sí, como le dijo el Señor en una vez a Caín, el pecado está a la puerta. Los ojos es importante que los cuidemos, porque dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero en un momento de descuido puede suceder lo que le sucedió a David en el Salmo 51. La pregunta es, ¿cuánta gente habrá hoy, hermano, con una situación semejante a la de David? ¿Por qué David no fue a la guerra? Esa es la gran pregunta que me hago. Hermano, vea, esto sucede a cada momento dentro de las congregaciones. Dejó de pelear, dejó de combatir. El caso más sonado sucedió el
siglo pasado con el pastor aquel evangelista Jimmy Swaggart, que cayó exactamente igual, idéntico, como copiado al caso de David con Betsabé. Pero luego dice, David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Pero a David no le interesó eso, porque estaba, ¿qué tenía él en su espíritu en ese momento, hermano? Un deseo. Un deseo. ¿Qué más? Lujuria. Cuando llega el espíritu jezabélico a la vida de alguien, Ok. y usted permite que ese espíritu penetre en lo más íntimo de su corazón, se va a incubar. Entró a la mente, bajó al corazón y usted accionó. Sí. Y ahí es donde viene el pecado. Y una de las cosas más peligrosas es acariciar ese pecado, abrazar ese pecado. Sí. Entonces, hermano, vea, aquí comenzó el adulterio de David, del hombre conforme al corazón de Dios, ahí cayó en adulterio. Pero posteriormente viene y dice aquí, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy esperando un hijo tuyo. Y entonces eso entró, hermano, ya una conspiración de cómo iba a tapar el pecado, cómo lo iba a cubrir ese pecado. Entonces, hermano Marco, ¿qué sucedió? Una de las cosas es que cuando usted tapa su pecado, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante: cuando usted calla el pecado. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Y no solamente eso, sino lo que sucede posteriormente es las maquinaciones de la maldad, porque David envía a aquel hombre a la guerra, lo envía a lo más cruento de la batalla. Pero no solamente eso, para encubrir su fornicación y su adulterio, intenta y emborracha a Urías Eteo, y en eso también hay una parte con el tema de la lealtad, para que él vaya y se acueste con su mujer, para tapar la falta, para tapar lo que se había concebido, aquello que había concebido había sido parte del pecado. Entonces, hermano, vea, entonces David envió a decir a Joab, el general que estaba en batalla allá en la guerra, y envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor. Tremendo. Y no descendió a su casa. Eso es lo que el pastor Marcos estaba hablando, de la lealtad de un siervo de Dios. No se vendió, no compartió la cama con su mujer, porque posteriormente dice, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le responde a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. No, señor, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Específico, qué lealtad, claro, qué fidelidad. Lealtad, como cuando nosotros predicamos la palabra lealmente con lo que dice la Escritura, sin añadirle, ni quitarle, ni ponerle alguna cosa. Entonces vea lo que sucede. Y David le dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo,
y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vea, hermano, un soldado de élite, defendiendo, protegiendo, cuidando a su rey. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Vea, esta carta David se la dio a Urías para que él se la llevara al... Se la dio a Joab para que la llevara así. Sí. Tremendo, ¿eh? Entonces, vea, ¿qué es lo había maldad ahí. ¿qué es lo que le estaba dando? Ahí una conspiración de asesinato. Hermano, David no estaba siendo el hombre con corazón de Dios en ese momento, porque había el diablo tomado el corazón de ese hombre y estaba completamente emproblemado, no con él, porque era el rey, sino que con Dios. Y posteriormente vamos a estar leyendo enseguida el Salmo cuando él está arrepentido por la confrontación que posteriormente le vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de este libro. Luego dice: y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y también murió Urías Eteo. Uno de los hombres más bravos, hermano, más valientes, había caído en batalla por culpa de una conspiración tapando un pecado, hermano, y es lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Toda la religiosidad de aquella época, para tapar la corrupción que tenía en la religiosidad que había, mataron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Urías Eteo representa a esa también persona, algo simbólico representa, porque Urías era fiel. Urías, hermanos, era una persona así, certera en todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, la conspiración se dio: adulterio, conspiración y asesinato. Eso es el currículum para escribir el Salmo 51, pastor. Hermano Luis, yo pienso esto, hermano Marcos, llega a mi mente esto, que por medio de este programa, allá al otro lado del mundo, muchas personas estarán escuchando este programa y viendo la historia del Salmo 51 y el arrepentimiento de David. Yo pienso, hermano Marcos, hermano pastor Luis, que esta situación que vivió, este abismo tremendo, esta oscuridad que invadió la vida de David por causa de su pecado. Ahora vayámonos a nuestro tiempo, en este momento. ¿Cuánta gente estará en una congregación, hermano Marcos? ¿Cuánta gente estará en una condición como la que tenía David, de sentirse culpable, sentirse herido, sentirse que el gozo se había apartado, sentirse atado y esclavo a esos pecados? ¿Qué puede usted decir de eso, hermano Marcos, sobre este tema que estamos viendo tan profundo? Y es que hay algo tan importante y tan peligroso, y es cuando no tenemos en nuestro corazón la convicción del arrepentimiento y de volvernos al Señor. Y así hay líderes, así hay pastores, así hay evangelistas, así hay servidores y ovejas que hoy están encubriendo su pecado y no han podido en su corazón volver a ese arrepentimiento, y viven bajo el yugo de la condenación y viven bajo el martirio de no poder confesar aquel pecado que oculta. Hermano Marco, pero es un pecado que se le confiesa al Señor. Es correcto. No se tiene que confesar públicamente ni divulgarlo. Es que es bajo la intimidad hacia el Señor. Ahora, cuando David entiende en su corazón, porque es que hay algo importante. Cuando usted siente que la presencia del Señor lo abandona, yo creo fielmente en mi corazón que hay un desespero, que hay un deseo, que hay un anhelo, nos sentimos secos, nos sentimos vacíos, se apaga el gozo, se apaga la alegría, ya no adoramos, ya no exaltamos, vamos al culto, vamos a la iglesia, ir por ir mecánicamente. David lo entendió.
porque la palabra lo describe como un hombre escogido por Dios, conforme al corazón del Señor. Y él sintió en su corazón aquella ausencia del Santo Espíritu. Por no eso, eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. no eches de mí. Por eso él primeramente recurre a quien, al único que tiene misericordia, a aquel que tiene multitud de piedades, a aquel que borra las rebeliones y aquel que tiene el poder de limpiar el pecado. No es el hombre, Sí. es a él a quien yo tengo que recurrir. Entonces, hermano, David vivió con ese pecado escondido hasta que reconoció a través del capítulo 12, pastor, si Sí, quiere lo claro, leo. claro. Y primeramente salúdeme Vamos a saludar aquí, claro, desde acá, desde la cabina de Radio Costa Rica, a estos queridos hermanos que están en conexión. Ahí tenemos al hermano Gilberto Segovia, ahí está el hermano. Gracias, hermano, por estar en sintonía con nosotros. A nuestro querido y amado hermano Rodolfo Fraser, esta vez sí se conectó a nosotros. Rodolfo, Dios te bendiga, Dios te guarde, fortaleza en medio de lo que has vivido en estos días. Dios te bendiga. Luego tenemos a Francisco Girón, ¿verdad? Tenemos a Roberto Rojas Trejos. Qué bendición, hermano, que estén conectados. A Blanca Flor Mora, al hermano Flaquito Alexis Peña, Dios te bendiga. Bendiciones para estos hermanos que están conectados acá. Tenemos a Eda Uriartes, bendiciones para él. Qué apellido más bonito. Bendiciones para todos estos hermanos que están conectados Amén. hoy a través de Radio Costa Rica. Capítulo 12. Capítulo 12, sí, señor. Hasta entonces es cuando David reconoce su pecado y vea usted lo que sucede. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido, dice, con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de su señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues, le dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tremendo. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer, dice, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, consecuencias del pecado, la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. ¡Qué terrible! Quiero hacer un comentario con relación a esto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Así es. La nación de Israel, hermano, ha estado en conflicto toda la vida. Sí. Y desde el año de 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel ha estado en guerra total desde que nace como nación de Israel. Y aquí esta es la consecuencia de ese pecado, aunque usted no me lo crea, porque esta es una maldición que Dios le echó al rey de Israel.
Esto no es una consecuencia, lo de Israel, no es una consecuencia únicamente porque el tiempo así lo ha dictado, no, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, la guerra, el conflicto, la lucha, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Una consecuencia de esta, un pecado de esta magnitud, hermano, trajo una maldición para una nación, lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, que un pecado allá en Génesis capítulo 3 trajo como consecuencia una maldición para toda la humanidad. Y esto de aquí de 2 Samuel capítulo 12 verso 10 es una maldición exactamente para la nación de Israel, hermano. Siga. Dice en el verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, dice, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Oiga bien, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, todas estas consecuencias son terribles. Sí. Hermano Marcos, el pecado no queda oculto, por más que se trate de tapar y esconder y de alguna manera dibujar algo diferente, el pecado saldrá a la luz. Y quiero ensalzar esto porque qué importante lo que agrega el pastor Luis en este tema, de esa maldición que salió de la boca del Señor. Y cuando vemos el cumplimiento de esa palabra que dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, y es que cuando Jehová habla, su palabra no tiene cambio, no es quebrantada por el hombre, sino que hay cumplimiento. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, amén, hablando amén. del hijo de David, Absalón, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y vemos cómo Absalón se levantó en contra del rey David, sí, y se llevó y durmió con sus concubinas. Sí. Y es ahí donde se afirma más la palabra que usted acaba de dar. Sí, pero esto también es el cumplimiento de una profecía allá en Deuteronomio, capítulo 28, verso 32, pastor. Sí. Dice así, 28:32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Hermano, oiga, estamos descifrando el Salmo 51, pero todo tiene conexión, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén, amén, así es. Y en el verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, ¿verdad? Sí, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y oiga, y a pleno sol. ¿Ah? A vista y paciencia de todo el mundo. Sí. Y esa es una realidad. Es lo que está sucediendo hoy. Mire, hermano, vaya, todo esto es consecuencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ya venía enlazado con la muerte de Urías Eteo. Aunque usted no me lo crea, pero estamos hablando, y ya vamos a llegar al Salmo 51, ¿verdad? Para poder descifrarlo más. Entonces, esto es el acontecimiento más importante para poder llegar al Salmo 51, para leerlo, hermano, desde el verso ya 4. Léalo, hermano. No lo tengo acá. Okay. ¿Cuál me dijo, pastor? Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vamos a ver, váyase a Mateo 6:6, porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y Sí. qué es lo íntimo? Es lo secreto. Mateo Sí. 6:6. Dice así Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Amén. Tú Porque- amas la verdad en lo íntimo y en lo porque secreto. David, hermano, en este episodio de su vida, él pensaba que había hecho lo correcto, pero ya lo leímos, mataste a Urías, le quitaste a la mujer y, hermano, es un gran pecado. Ante los ojos de los hombres el hombre estaba bien, pero ante los ojos de Dios estaba completamente condenado. Y, hermano, esto es la reflexión para que nosotros podamos entender que sin Cristo nosotros estamos muertos, porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y la verdad, ¿quién es la verdad, hermano? Amén, Jesucristo. Entonces démonos cuenta de esto. David, en su posición de rey, David pienso yo que él pensó, a lo que leemos acá, de que por esa posición que él tenía, y que nadie se había dado cuenta, por más que trató de esconder el pecado, haciendo todo lo que él hizo antes de mandar a matar a Urías, emborrachándolo, embriagándolo, mandándolo para la casa, y no, porque había un hombre fiel que no quería desertar porque estaban en guerra, y dijo, no, yo no voy a ir. Entonces David pensó, bueno, ya murió Urías, se tapó el pecado, nada que ver, este asunto ya está tranquilo, se sentó en su trono como siempre. Ese tipo de pensamiento lo podrá tener actualmente alguna persona en nuestros tiempos después de haber pecado en adulterio, en fornicación o en cualquier otro tipo de pecado, y como ya no se descubrió y como ya pasó el tiempo, pero ahí lo tiene, esa persona va a seguir con este mismo tipo de consecuencias que David muestra aquí por no confrontar el pecado, no querer que se le confronte el pecado. Es decir, que David reconoció únicamente que él había pecado cuando llegó Natán y lo confrontó. Ahí fue donde él entendió. Donde él despertó. Ahí despertó como Sí, el hijo él- pródigo que volvió en sí, sí, sí. se dio cuenta. Y este mensaje podríamos decir nosotros porque la iglesia está dormida. Tal vez por este mensaje también la iglesia pueda despertar, porque la misma palabra nos habla en Efesios, creo que es, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Sí, sí, Así Efesios, es. sí. Y podría ser que alguien despierte hoy, que alguien por medio de este mensaje y de esta confrontación que hoy se le está haciendo, se vuelva de su mal camino. Esa es la idea de este Se programa, vuelva precisamente. de tratar de maquillar lo que sabe en su conciencia y en su corazón que está mal, porque un líder con pecado, un pastor con pecado, un hombre con pecado, pues son conductas repetitivas que estarán haciendo daño al cuerpo de Cristo, porque no hay arrepentimiento, porque un abismo llama a otro abismo, porque son conductas repetitivas que las vamos a seguir haciendo hasta que no seamos confrontados. Acuérdese, hermano, que David en ese tiempo representaba 3 elementos. Era rey, era sacerdote y era, no me recuerdo qué. Sería juez. Juez. Sí. Juez, sacerdote y rey. Tenía 3 elementos sobre su cabeza, pero estaba en pecado. Y es lo que usted está hablando, ¿verdad? Ahora, lo más peligroso en cuanto a esto es el no darse cuenta cuando el Espíritu de Dios se aparta. La palabra del Señor lo describe que nos convertimos como címbalo rechinante. Ya no adoramos, Ok. ya no exaltamos, ya no sentimos el deseo, la presencia. Por eso cuando David habla y dice, y yo me imagino a un David desesperado cuando fue confrontado por Natán, desesperado para que aquella presencia regresara,
pero no podría regresar, no podría habitar el Espíritu de Dios hasta que no seamos lavados, purificados, limpiados por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos lava? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos purifica? Si no es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y no nos puede ni lavar, ni purificar, ni limpiar si no hay un arrepentimiento, si no hay un corazón contrito y humillado delante del Señor. Amén. El reconociendo, mire, porque podríamos decir, había altivez en David, sí. Había orgullo, claro. Sí. Había arrogancia, sí. Y también abuso de poder. Y eso sucede hoy dentro de las iglesias. Y eso sucede hoy dentro de las congregaciones. Golpeando a los líderes, golpeando a los servidores, sabiendo que yo tal vez estoy profanando los estatutos y los mandamientos como lo establece las bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28. Amén. Amén, amén. Hermano. Y vea qué importante esto, porque David en el versículo 13, Salmo 51, en él había una necesidad de verdaderamente sentir ese arrepentimiento y volverse al Señor con el gozo de la salvación, porque dice en el 13, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mientras un liderazgo no esté arrepentido, no esté verdaderamente reconociendo la falta que tuvo delante del Señor y con ese corazón humillado, por más que se esfuerce y trabaje en la obra que esté y en el ministerio que Dios lo haya llamado, no va a haber fruto. No va a haber fruto. En lo absoluto. Es decir, porque él mismo está reconociendo que hasta que él ya en todo este salmo expresa ese sentimiento, esa necesidad de volverse a Dios arrepentido, pero como tiene que ser, como dice el título de hoy del mensaje, un arrepentimiento genuino. Hasta entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores, cuál es el verdadero camino. Pero mientras yo esté ciego, como dijo Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. Sí. Amén. Y es que hay algo importante. David reconoce su condición de pecado y él dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. ¿Qué tanto cuesta el reconocer con humildad en nuestro corazón que en nuestra condición humana seguimos pecando y necesitamos arrepentimiento de verdad y volvernos a Dios? Por temor, por miedo, por inseguridad. Ahora, no sé. ¿será también por perder una posición? No, más que nada por eso, creo yo. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente nos volvimos el saco, la corbata, el BMW, lo que soy, no, porque simplemente somos vasijas. Ahora bien, David suplica al Señor en el versículo 9, esconde tu rostro, Señor, de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí. Y es que habrá alguien quien hoy necesita decirle, como dijo David, sí, crea en mí, oh Dios. Quita este corazón sucio que hoy hay, quita este corazón duro, quita este corazón que ya no funciona y crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Un espíritu Amén, recto, amén, la claro. rectitud, porque había perdido la rectitud del camino. La palabra nos integridad, enseña, hay unos que parecen claro, caminos rectos, pero que al final, ¿qué son? Perdición. Ahora, no me eches de delante de ti. Dios santo, qué tremendo. Que Dios nos eche de su presencia después de haber tenido el privilegio de ministrarlo, de adorarlo, de exaltarlo. No quites de mí, suplica. Habrá alguien hoy que tenga que suplicar, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches delante de tu presencia, porque ¿qué pasa cuando ya el Espíritu de Dios no está? Se pierde el gozo. Léame Mateo capítulo 8, verso 34, de lo que para Sí, apoyar lo que está claro. hablando. Dice, y toda la ciudad salió, Mateo capítulo 8, verso 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso es lo que está sucediendo en toda la humanidad. Han sacado a Jesús y han abrazado el pecado. Están abrazando, hermano, y cubriendo toda la abominación habida y por haber, y todos los gobiernos del mundo están legalizando el pecado. Y entonces cuando aquí nosotros vemos, si toda la ciudad
salió al encuentro de Jesús para decirle que se fuera, que no querían nada con Jesús. Y entonces aquí es lo contrario, lo que está pidiendo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra, la sabiduría, el conocimiento de Dios es importantísimo para esta generación, dice, maldita. Una generación maldita, bajo maldición del pecado. Porque cuando nosotros hablamos de maldición es que la gente, la humanidad está lejos de la palabra, la humanidad está lejos de Dios, la humanidad no quiere nada con Cristo. Entonces, para eso es el Salmo 51, porque por mucho que nosotros hayamos pecado ante Dios, aquí el rey David nos deja un legado que por muy fuerte que sea el pecado que se haya cometido, si llegamos postrados, porque posteriormente dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted se humilla, si usted reconoce su pecado, si usted acepta su condición moral, psicológica, anímica y espiritual, el Señor, lógicamente, para eso murió en la cruz del Calvario con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Amén. Hermano, ¿qué me dice? Hay algo importante que quiero recalcar en el versículo 13. Cuando David suplica que el Señor le vuelva el gozo y la salvación. Amén. Cuando David les suplica, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pastor, en un momento, ¿cómo ministraríamos nosotros una congregación a un jovencito, una jovencita? Sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. No. ¿De qué manera podríamos nosotros hablarle a una mujer que hoy necesita una palabra sin el Espíritu Santo? Si no hay nobleza en nuestro corazón, si no hay gozo, si no hay convicción de la salvación. Porque antes, para David decirle al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, sin esa esencia, difícilmente David podría decir en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo podríamos hacer volver al pecador del pecado si yo estoy pecando? Si yo estoy fallando, si yo estoy sucio, si yo no estoy bien con mi relación delante del Señor, si yo estoy ocultando mi pecado. ¿Cómo? No se puede, hermano. No se Es puede. que el movimiento espiritual, es decir, el avivamiento, el fuego, el Espíritu Santo, es el que quema la hojarasca, el pecado, el heno, la paja. Entonces una persona llena del Espíritu Santo, oiga hermano, aviva el fuego, aviva el fuego. Por eso David necesitaba tener la certeza de que el Espíritu Santo Dios no se lo iba a quitar. Así es. Él necesitaba tener eso por la experiencia de vida. Ahora, suplicó por el perdón. Sí. Perdóname por derramar sangre, Señor, oh Dios. Perdóname por pecar. Yo me imagino a un David desesperado. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva, dice ahí en la Nueva Traducción Viviente. Oh Dios que salva. Entonces le regresa aquel espíritu que la palabra del Señor lo describe como el dulce cantor. El David que cuando ministraba, adoraba, el espíritu de tormento que estaba sobre Saúl tenía que huir y Saúl estaba mejor. Ahora bien, si era el dulce cantor y él clama por ese perdón para poder cantar, dice, entonces con alegría cantaré de tu perdón. O sea, había dejado de ministrar la presencia del Señor, sí. Había dejado de adorar, se había vuelto un hombre seco, insípido, porque así se vuelve nuestra adoración. Cantamos sin gozo, sin alegría, sin contentamiento, sin revelación a quién estamos ministrando. Tal vez para el que me vea, el que está a la izquierda, a la derecha, y vea, amado Luis y amado pastor Amén. Ramón, y usted que nos ve, versículo 15,
en la Nueva Traducción Viviente. En el 14 lea. Leamos el 14. Perdóname por derramar sangre, Él está reconociendo su pecado. Oh Dios que salva, es Dios quien salva. Entonces con alegría cantaré de su perdón. Y hago aquí un paréntesis, un minutito. Cantaré con alegría de su perdón. Hay algo importante que debemos de entender también aquí. Si hay algo que el enemigo quiere callar, es tu boca. Por eso David suplica en el versículo 15 y dice: desata, Señor, desata mis labios, oh Señor, Amén. para que mi boca pueda alabarse. Bueno. Amén. Habrá Amén. alabarte, para que mi boca pueda alabarte. Habrá alguien hoy en esta tarde, noche, en la ciudad, nación, pueblo, Amén, amén. 7 provincias Sí, claro. en San José de Costa Rica, que hoy está en condición de pecado, que oculta su pecado, que se siente condenado, que no ha podido regresar con humildad a los pies del Maestro y decir: amado Jesús, yo sé que pequé, que fallé y necesito no solamente confesarlo, lávame, límpiame. Pedro se negó. Pedro le dijo: no, a mí tú no me lavas. Y Jesús se lo dijo: si no permites que yo te lave, no tienes nada conmigo. Y es algo tan esencial. Y cuando Jesús le dice: si no te lavo, no tienes nada conmigo. Y Pedro dijo: lávame la cabeza, los pies, donde tú quieras. Habrá alguien que hoy tenga que decirlo. Porque David le dijo: purifícame con hisopo, límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso tiene un significado también, hermano, y está relacionado con Juan capítulo 19, verso 29, el hisopo. El hisopo. ¿Verdad? El hisopo es una planta que yo no sé si todavía existe, pero veámoslo. 19, 29, San De Juan. San Juan, sí. 19, versículo. 19, 29. Ok, 19, 29 dice así la palabra. Ok. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermano, el hisopo también lo encontramos allá en el libro de Éxodo capítulo 12. Es cuando es la salida de la esclavitud. Sí. Sí, señor. Sí. Desde el verso 6. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán de la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de la... Hasta ahí nomás, Ok. pastor. O sea que cuando tomaron de la sangre, dice, la pondrán entre los 2 postes y en el dintel. Esto fue una acción que se hizo con hisopo para poder sacar al pueblo de Egipto. Las casas fueron cubiertas con la sangre pascual de aquella noche tremenda, y la sangre pascual viene en relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermano, ya para ir concluyendo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Algo más, pastor, que... Algo muy importante, ya porque ya el tiempo nos está yendo, es en el Salmo 32, un salmo también donde David confiesa cómo se sentía él, por sus pecados. Me interesa este versículo donde dice 32, versículos 3 y 4, mientras callé, mientras estaba tapadito el pecado, mientras no quería que nadie se diera cuenta, empezó a suceder que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué es lo que significa?
que mientras el pecado no se confiese y no se confronte como lo hizo Natán con David, y David aceptó y reconoció todo su pecado y lo declaró, hasta entonces no puede volver el gozo, la alegría, la confianza, la fe, la determinación, la seguridad de mi salvación y de mi relación con Dios. Mientras el pecado esté oculto, aquel proverbio de 28:13 donde dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Sí, hermano, ese capítulo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Hermano, no importa la clase de pecado que nosotros podamos saber. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos confronta y Él es el que nos salva. La palabra de Dios es esta. Y en Ezequiel, quiero ver aquí, en Zacarías capítulo 7, busquémoslo ahí. Sí, Señor. Zacarías capítulo 7, a ver si lo podemos Aquí lo tengo. ubicar. Sí, Señor. Zacarías, aquí está ya. Verso 7, 9. Ok. No son estas, dice, no son estas las palabras que 7, 9. 7:9, ok. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Oiga, hermano, Con su hermano. muchos pastores dicen que nosotros no podemos juzgar y tienen toda la razón, pero aquí la palabra de Dios dice, juzguen conforme a la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a enlazar con Zacarías capítulo 8, 16. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad conforme a la verdad. Sí. Nosotros no lo juzgamos, pero la palabra sí lo confronta, Exacto. ¿verdad? Amén. Amén. Y para terminar, 1 Corintios 6:2. Sí, dice así, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, entonces el profeta Natán, tipo de Cristo, llegó y juzgó conforme a la verdad, porque el Señor le reveló la palabra, la condición de David, el engaño en el cual el rey, el juez y el sacerdote tenía al pueblo de Israel. Y por eso fue la confrontación. Y a partir de ese momento, David se sintió tan, pero tan humillado ante Dios, que escribió el famoso Salmo 51, pastor. Así es. Saludos para Aida Ríos, Dios le bendiga, hermana Blanca Flor, luego José Vargas lo está viendo y dice Marcos Lobo. Marcos, Dios te bendiga, bendigo tu hogar, tu familia. Qué bueno esta conexión que hemos tenido hoy de varios hermanos. Muchos hermanos. Muchos hermanos. Entonces le damos para que el hermano termine la oración. Sí. Amén. Una de las cosas más importantes es que Dios no se mueve por sacrificio humano. Amén. El perdón no se mueve por una ofrenda, no.
La palabra del Señor en el Salmo 51 nos revela lo siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Aleluya. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás. Gracias, tú, Señor. oh Dios. Amén. Y esa es una realidad. Dios anda buscando corazones contritos, corazones humillados, corazones Gracias, que Padre. hoy permitan que el Señor los En el nombre transforme, de Jesús. los cambie, los liberte y los saque de la oscuridad a su luz admirable. Padre, en esta tarde En el nombre de Jesús, te damos Señor. gracias, Gracias, Señor, Padre. por este tiempo precioso, provechoso, maravilloso, Dios, sustancioso, el Señor, estudio este a la salmo. luz de la palabra, Señor, que hoy Gracias. este mensaje sea, Gracias. Padre Santo, el arma especial Gracias, Señor. para que hoy alguien, Señor, En que el se nombre de encuentra, Jesús. Padre Santo, en la confusión del pecado, escondiéndolo, Gracias, tapándolo, Señor, hoy pueda salir, que hoy pueda reconocer como Gracias. aquel rey, Señor, que estaba conforme al corazón del Padre Señor, bueno y pero Padre que santo. en su posición se olvidó por un Te damos instante, las gracias. Señor, de la presencia, Señor, se Amén. descuidó y que Gracias. necesitó urgentemente correr, suplicar por el Gracias. Espíritu Santo, por la presencia, por el perdón Eres bueno, que Dios. solamente viene de parte del Amén. Señor. Hoy nos presentamos todos juntos delante de ti, Espíritu reconociendo que Santo, necesitamos ese perdón, que necesitamos ser limpios, necesitamos Sí, Señor. ser lavados, necesitamos ser purificados, Señor, Señor. para Amén. poder recibir, Señor Padre Santo, lo que ya tú tienes listo y preparado. Muchas Hoy gracias. establecemos como fundamento esta palabra, Gracias, que hoy Dios. alguien, Padre, se vuelve a ti, se arrepiente, Señor, y Gracias. recibe el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén Aleluya. y amén. Hermano Ramón, unas palabras de despedida. Le damos gracias al Señor por este mensaje de hoy, un mensaje muy bueno, y sé que ha sido de mucha bendición para ustedes. Bendigo sus hogares, su familia, sus ministerios, pastores que nos están escuchando, amados hermanos, que la paz de Dios gobierne sobre sus vidas. Bueno, hermanos, terminó el programa de este día. Si Dios así lo permite, dentro de 8 días vamos a estar aquí con otro poderoso mensaje. Dios bueno. me los bendiga Amén. a todos. Amén.